No importa quién seamos, no importa lo que hagamos, tarde o temprano todos nos llegamos a sentir abrumados por los problemas, pues esto es parte de la vida y parte de nuestro crecimiento como seres humanos. Es por eso que realicé esta compilación con 4 historias que te ayudarán a comprender algunos de los aspectos más difíciles de afrontar nuestros problemas. Por ejemplo, el miedo a equivocarse, a las críticas, el traer cargando nuestros errores, el no saber si escuchar o no los consejos de otros, o el desesperarnos porque no podemos resolver las cosas. En todo esto hay un secreto para salir adelante, del cual cada historia que te mostraré nos da una pieza, y te espero al final del video para juntos reflexionar sobre ese secreto. La bella mujer y los 2 monjes. El monasterio de San Martín se encontraba en la cima de una verde colina. Las torrenciales lluvias de junio habían hecho que la vegetación floreciera en abundancia, mientras que el arroyo que se encontraba a escasos 200 metros había crecido como hacía muchos años no crecía. En medio de ese verde bosque, lleno de sonidos silvestres y aromas frescos, se encontraban Lorenzo, un joven pero devoto monje, y Noé, un viejo y bondadoso monje. Caminaban tranquilamente rumbo al río para llevar agua a la abadía cuando se encontraron con una bella mujer llorando desconsoladamente a un lado del río. Rápidamente, Lorenzo dio un paso hacia atrás, pues temía que en realidad fuera una tentación enviada por el maligno. Pero cuando menos lo esperó, su compañero ya estaba a un lado de la joven, preguntando cuál era el problema. Lorenzo abrió con amplitud los ojos debido a la sorpresa y la indignación, pues tenía muy claro que solamente podían hablar 1 hora al día, a las 5 de la tarde, por lo que la facilidad con la que su compañero rompía los mandatos del monasterio le resultaba escandaloso. «Necesito urgentemente cruzar este riachuelo», exclamó la bella chica. «Pero es más caudaloso de lo que recordaba y no tengo la fuerza para llegar al otro lado sin que me arrastre». Noé giró la mirada hacia su compañero y le dijo: «Hermano, tú eres mucho más joven que yo. ¿Tendrías la bondad de cargar a esta dama hasta el otro lado del riachuelo?». El rostro de Lorenzo se puso colorado con la sola sugerencia del hombre y se limitó a negar con la cabeza en signo de desaprobación. Al ver la negativa de su compañero, Noé no tuvo más opción que tratar de sacar algo de fuerza de la poca juventud que le quedaba y con delicadez tomó a la joven en sus brazos y la llevó cargando hasta el otro lado del arroyo. La bella mujer explotó en palabras de agradecimiento, pero el monje simplemente se limitó a asentir con la cabeza y regresó a sus labores habituales como si nada. Sin embargo, lo que había pasado taladraba con fuerza en la mente del joven monje. No podía creer que su compañero hubiera cometido tales faltas, pero además se sentía fatal por no haberlo impedido, pues sabía a la perfección que la omisión también era causa de pecado. El resto de la mañana y la tarde se torturó con estos pensamientos, hasta que por fin dieron las 17 horas, el único momento del día que tenían para socializar. Sin perder un instante, Lorenzo se lanzó armado con reproches y regaños. «Pero hermano Noé, ¿qué se te ha metido? ¿Cómo fuiste capaz de cargar a esa mujer hasta el otro lado del riachuelo?». «La mujer necesitaba ayuda», contestó el hombre mayor. «Tú no quisiste ayudarla y no podía dejar que se quedara atrapada de este lado del arroyo, o mucho peor, no podía arriesgarme a que la corriente la arrastrara». «No comprendes la gravedad de lo que hiciste, ¿verdad?», protestó Lorenzo. «Tenemos votos de castidad y aún así te atreves a cargar entre tus manos a una bella mujer, colocando tus brazos alrededor de su cintura y tu pecho rozando el suyo. En verdad que no tienes vergüenza». Noé miró fijamente a los ojos de Lorenzo y se limitó a responder: «Si lo que hice estuvo mal, pagaría con gusto las consecuencias de mis actos si con eso puedo asegurar el bienestar de otra persona. Pero si al final de cuentas cargar una mujer es un pecado tan grave como dices, creo que entonces el pecador mayor serías tú. Pues yo solamente cargué a esa mujer por 30 segundos y tú
la has venido cargando durante todo el día. Escuchó a su corazón y no a los demás. En este mundo sucede algo muy extraño. Si le preguntas a cualquier persona, todos saben exactamente lo que debes hacer para tener una vida feliz y exitosa. Y no dudarán en decirte, debes hacer esto, debes hacer aquello, lo que haces está mal, así que nunca te vas a superar. En fin, todos somos expertos, pero curiosamente son muy pocos los que realmente alcanzan ese tipo de vida plena, y más curioso aún es que muchos de los que la alcanzan, en lugar de decirte qué hacer, simplemente te indicarán que sigas a tu corazón. Parece cursi, pero eso fue lo que la vida le enseñó a don Melquiades. Él era un hombre de edad madura. Cuando era niño las cosas no eran para nada como hoy en día, pues los padres no obligaban a sus hijos a ir a la escuela advirtiéndoles que estudiar era su única obligación. Todo lo contrario, en sus tiempos, asistir al colegio era un privilegio, mismo que no se le otorgó al pequeño Melquiades, pues sus padres no se podían permitir gastar dinero en la escuela, cuando en lugar de eso, su hijo podría ayudarlos a traer el pan a la mesa trabajando en el campo. Sin duda eran tiempos diferentes. En aquellos momentos el niño no veía nada de malo en la actitud de sus padres, pues tan solo estaban actuando como la mayoría de papás en su comunidad. Así fue como ese niño se convirtió en un muchacho. Seguía trabajando en el campo y se casó muy joven, como era de esperarse, y tuvo tantos hijos como pudo, incluso a muy avanzada edad. De nuevo, porque eso era lo normal para él. Sin embargo, los tiempos cambian, y don Melquiades ya no era un muchacho, y el campo donde empezó a trabajar de niño había sido devorado por la ciudad. Era un hombre relativamente joven, sin embargo a sus 45 años eran pocas las personas dispuestas a darle un empleo, por lo que se conformó con un trabajo de velador, pues a pesar de que algunos de sus hijos ya eran adultos, algunos otros seguían siendo menores de edad, y no se podía dar el lujo de no trabajar. Sin embargo, la vida es una ruleta, donde la estabilidad no siempre nos acompaña por mucho tiempo. Después de tan solo 2 años de trabajar como velador, hubo un cambio de administración y sus nuevos jefes le advirtieron que no podían darle trabajo hasta que obtuviera por lo menos su certificado de primaria. Ante los ojos de todos, don Melquiades fue demasiado obstinado, pues se negó a obtener su certificado, ya que aunque todos le aseguraban que no le tomaría más de unos cuantos meses, él no se podía permitir estar ni siquiera unos cuantos meses sin trabajar. Si bien don Melquiades nunca fue a la escuela, eso no significaba que a lo largo de sus años de vida no hubiese aprendido nada. Todo lo contrario, el trabajo y la necesidad le enseñaron a hacer muchas cosas. Una de sus favoritas era la carpintería, por lo que se apoyó en ella en esos momentos difíciles. Empezó haciendo pequeños objetos y muebles para vender y así poder llevar comida a la mesa. Pero como era de esperarse, sobraban las personas que le decían que lo que estaba haciendo estaba mal, pues no tenía prestaciones como vacaciones o aguinaldo, mismos que sí tendría en su trabajo de velador de no haber sido tan obstinado. Don Melquiades se mantuvo firme, pues escuchó a su corazón y no a quienes le decían qué hacer. Tal vez era convicción, tal vez era soberbia, pero el hombre se aferró a lo que creía era correcto y le hizo frente a sus consecuencias, tanto a las buenas, mismas que todos pasaban por alto, así como a las malas, mismas que todos utilizaban para decirle, te lo dije. Había momentos en el que había mucho trabajo, mientras que en otros más bien escaseaba. Sin embargo, el talento del carpintero no pasaba desapercibido, tanto que algunas personas empezaron a pedirle que les enseñara el bello arte de la carpintería. Al principio don Melquiades no estaba seguro, pero de nuevo la necesidad le hizo salir de su zona de comodidad. El talento de Melquiades y su capacidad para enseñar de forma práctica y concreta lo llevaron a ser reconocido por muchas personas. De repente, sus clases, que había empezado con 1 o 2 alumnos, se llenaban de inmediato hasta el punto que difícilmente se daba abasto, lo cual se veía claramente reflejado en la estabilidad económica de su familia, la cual nunca había estado tan bien.
Al poco tiempo, personas de otras comunidades lo empezaban a llamar para dar clases en los centros comunitarios. Precisamente, en una de ellas, el director de desarrollo social, quien era el encargado de ese tipo de programas, después de presenciar el talento de don Melquiades como artesano de la madera y como profesor, no pudo evitar el deseo de felicitarlo. Pero tampoco pudo evitar ese impulso que muchos tenemos de decirle cómo debería haber vivido su vida, y le comentó: «Felicidades, don Melquiades, me sorprende toda la capacidad que tiene, pero ¿es cierto lo que escuché? ¿Que usted no terminó la primaria?» «Eso no es cierto, muchacho», respondió de forma alegre el hombre maduro. «Y digo que no es cierto porque en realidad nunca la empecé». «Ah, que don Melquiades», contestó el director de desarrollo social, «pues mire que me sorprende porque si así le va tan bien, se podría imaginar en dónde estaría ahora si tuviese por lo menos su certificado de primaria». Con el buen humor que lo caracterizaba, Melquiades respondió de forma firme y segura: «Muy sencillo, de haber sido así, en estos momentos estaría trabajando de velador». Luchar contra tus problemas es lo que los empeora, a veces. Había una vez un sabio maestro que había tomado bajo su tutela a dos jóvenes que deseaban aprender los secretos del universo y de la vida por medio de las enseñanzas de ese hombre. El maestro solía dar lecciones a sus pupilos por medio de experiencias aparentemente mundanas, por lo que en ocasiones los muchachos no sabían qué cosas eran una prueba y qué cosas eran una simple actividad del día a día. Una mañana los tres iban con rumbo a un templo con el objetivo de meditar en él. Pasaron por un arroyo y el maestro dijo a sus discípulos: «Hemos caminado suficiente, vamos a descansar un poco. Estaré bajo la sombra de este árbol mientras ustedes me traen un poco de agua para refrescarme. Tú, ve a traerme agua de esa parte del río», le dijo al más grande de sus discípulos mientras apuntaba a la parte sur del río. «Mientras que tú me traerás agua de esa otra parte», le dijo al más joven de sus discípulos mientras apuntaba a la zona norte del río. Cada uno de los jóvenes se dispuso a conseguir agua del lugar donde se les había indicado. Sin embargo, aún estaban a unos 10 o 20 metros del cuerpo de agua cuando pasó una gran caravana de hombres a caballo, probablemente soldados. El par de estudiantes tuvo que refugiarse en el primer árbol que tuvieran cerca para no ser arrollados por la estampida. Los caballos y sus jinetes atravesaron sin problemas el arroyo, pues no sobrepasaba los 20 centímetros de profundidad en las zonas más hondas. Los muchachos tenían el corazón desbocado por el susto que se llevaron. Sin embargo, cuando voltearon a ver cómo se encontraba su maestro, se percataron que el sabio seguía pacíficamente sentado a la sombra del árbol como si nada. Así que trataron de recobrar la compostura para cumplir con las órdenes dadas. Sin embargo, cuando llegaron a la orilla del río, cada uno notó que el agua, que había estado cristalina, ahora se encontraba completamente turbia. Así no podrían llevársela al maestro. El más joven de los discípulos, que se encontraba en la parte norte del río, siempre había querido ser el favorito, y en este caso deseaba ser el primero en llevarle agua al sabio, por lo que empezó a hacer todo lo posible para limpiar el agua. Mientras veía cómo su compañero no sabía ni siquiera qué hacer, pues solo estaba ahí, parado, en la parte sur del riachuelo viendo la turbia agua pasar. El joven estudiante empezó a intentar de todo. Trataba de tomar agua lentamente, trataba de tomarla rápidamente, pero el agua no salía limpia. Se quitó la camisa y pasó el agua a través de la tela de su manga, pero aún así seguía turbia. No solamente nada de lo que probaba funcionaba, sino que parecía que el agua cada vez estaba más sucia. Su único consuelo era ver que su rival seguía paralizado sin saber cómo limpiar el agua del río para que el maestro la pudiera consumir. El joven estudiante continuó intentando todo sin ningún éxito, hasta que se percató de algo que le arruinó la altiva confianza que tenía. El discípulo de mayor edad ya estaba dando al maestro un frasco lleno de agua cristalina. Derrotado, regresó a la sombra del árbol junto a su compañero y al sabio, y antes de que el estudiante que provenía del norte del río dijera palabra, el anciano explicó: «La vida es un río. A veces suceden cosas que lo turbian
y sentimos la urgencia de que todo vuelva a ser claro y pacífico, por lo que en nuestra ansiedad hacemos todo para pretender que regrese a la calma, sin darnos cuenta que la desesperación, el ansia y el miedo precisamente son unas de las cosas que más turbian las aguas de la vida, impidiendo que vuelvan a ser cristalinas. El chiste repetido. Rosa era una chica joven de 23 años que justo acababa de entrar a trabajar en una agencia inmobiliaria. Era bastante dulce y amable con todo el mundo, por lo que rápidamente se ganó la simpatía de todos sus compañeros. Pero de entre todos sobresalía Keanu, un hombre que rondaba los 40 años, un poco desalineado y retraído. De inmediato, Rosa observó que el resto de compañeros lo evitaban. Esto conmovió el tierno corazón de la joven, por lo que se acercó a platicar con él. La inesperada amabilidad del nuevo miembro de la inmobiliaria alegró al introvertido Keanu. No coincidían mucho en la oficina, pero siempre que se encontraban aprovechaban para charlar un poco. Al paso de los días, adoptaron la costumbre de platicar unos cuantos minutos todos los lunes por la mañana en la sala de descanso. Pero eso no fue lo único que se hizo costumbre, pues Rosa entendió rápidamente por qué todo el mundo solía evitar a Keanu, pues lo único que hacía era quejarse, en particular de cuestiones económicas. Me preocupa no alcanzar a pagar la renta, me preocupa no sacar para la colegiatura de los niños, me preocupa no poder pagar la mensualidad del coche. Eran frases que Rosa escuchaba con frecuencia. Al principio la novata sentía lástima por el hombre e intentaba comprenderlo y permitirle que desahogara sus preocupaciones con ella, pero siempre eran lo mismo. Parecía que el hombre vivía en un estado perenne de preocupación, que terminó por desgastar la paciencia de la chica, por lo que decidió darle una lección. Ese lunes, como siempre, Keanu se acercó a Rosa para compartirle sus preocupaciones económicas. Rosa ni siquiera prestó atención a qué era lo que esta semana tenía miedo de no pagar, y después de un par de minutos lo interrumpió y le dijo: ¿Sabes qué, amigo? Déjame animarte con un chisterete. Iban un par de esposos caminando por la calle y la mujer le pregunta a su marido: Gordo, ¿qué me vas a comprar para mi regalo de Navidad? Y el señor respondió: Está bien, te voy a decir. ¿Ves ese coche de lujo que está ahí? La señora emocionada le contestó que sí y su esposo respondió: Pues te voy a regalar una tostadora del mismo color. El sencillo chiste de Rosa sacó una carcajada al hombre, quien un poco más tranquilo regresó a sus labores, mientras la chica arqueaba una ceja con un semblante de fastidio mientras lo observaba marcharse. El siguiente lunes llegó y, como siempre, Keanu se dispuso a desahogarse, pero esta vez pasó menos tiempo antes de que Rosa lo interrumpiera diciendo: Creo que te hace falta escuchar un chistorete. Iba una pareja caminando por la calle y la mujer le pregunta a su esposo: ¿Qué me vas a regalar de aniversario? Y él respondió: ¿Ves ese Lamborghini? Ella respondió sí, y el marido contestó: Pues te voy a comprar una licuadora del mismo color. Keanu reaccionó con una leve risita que, más que de gracia, era de confusión, y se regresó a sus labores diarias. 7 días pasaron y justo cuando el hombre iba a empezar con su letanía de preocupaciones, Rosa lo interrumpió, afirmando que necesitaba algo de humor, y le contó el mismo chiste, solo con pequeñas variantes. Un poco molesto, pero sobre todo confundido, Keanu le dijo a Rosa: Oye, pero ese chiste ya van 3 veces que me lo cuentas. Con una falsa cara de confusión, la compañera replicó: Pues sí, pero no es igual, porque en uno era una tostadora y en otro una licuadora. Además, bien que te reíste la primera vez. Pues sí, Rosa, pero ya me lo sé y eso hace que pierda el chiste. Levantando sus manos al aire en señal de protesta, la joven contestó: ¿Pero quién te entiende? ¿Por qué no te ríes del mismo chiste una y otra vez, solo porque ya sabes de qué trata y en qué termina? Ah, pero bien que te preocupas una y otra vez de los mismos problemas, aunque ya sabes de sobra de qué tratan y en qué terminan. Escribe en comentarios qué reflexiones te dejan estas historias. Como decía, todas ellas tienen algo en común, pues nos señalan una verdad muy importante, y es que hagas lo que hagas vas a tener problemas.
Todos los tenemos. La diferencia entre quienes superan sus problemas y se fortalecen con ellos y los que se ahogan en sus dificultades es la forma en la que responden, pues hay millones de cosas sobre las que no tienes ningún control, pero tu actuar y tu pensar son unas de las pocas sobre las que sí lo tienes. Por lo tanto, ahí está la clave. Aprende de estos protagonistas y entiende que a veces el problema dura o va a durar 5 minutos, pero nosotros somos los que cargamos con él por años. Entendamos que hay que seguir el corazón, que cuando actuamos con desesperación casi siempre empeoramos las cosas y que si ya sabemos cuál es la problemática, es absurdo recriminarnos una y otra vez por lo que ya sabemos. Ahora sí, comparte este video con todos aquellos a los que les puedan servir estas reflexiones y revisa los videos que te recomiendo en pantalla, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.